Ahí estamos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 14. Ese es el tema que nos queda de Pedro. Terminamos hoy día la epístola del apóstol Pedro a los expatriados de la dispersión. La próxima semana comenzamos con segunda de Pedro. Vamos a seguir estudiando a Pedro y lo que él quiso comunicar, y vamos a seguir con segunda de Pedro ya la próxima semana. Un libro, una carta muy linda, breve, 3 capítulos nomás tiene, y es muy linda esa carta, muy beneficiosa como toda la palabra de Dios a nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 14. Mucho que decir de estos versículos, pero vamos a tratar de hacerlo en forma resumida. Ayer, observando varios pasajes, terminando este bosquejo, me salieron como 8 hojas de observaciones. Entonces, yo pensaba que íbamos a terminar, que casi todas las cartas terminan rápido, pero Pedro parece que se toma un tiempo y amplía un par de sermones acá que son muy importantes. Un par de cosas que tienen que ver mucho con la sumisión, que tienen que ver con ese tema que se viene tratando ya. ¿Se acuerda que en el capítulo 5, versículo 1, ya comenzó antes de eso incluso a hablar del sometimiento? El apóstol Pedro tocó algunos temas importantes en esta carta: la salvación, la santidad, el sufrimiento y la sumisión. Todas con ese. Mire qué casualidad, mire qué curioso. Eso nos ayuda a memorizar a veces algunas cosas. ¿Cuál es el primer tema que tocó? La salvación. Segundo tema, la santidad. Tercer tema, sufrimiento, el sacrificio. Y el cuarto tema, la sumisión. Son 4 palabras que usted necesita establecer en su vida como una práctica. Ser salvos por Cristo, y todo radica y todo se centraliza en Cristo. Salvos por Cristo, santos en Cristo. Sacrificio como seguidores de Cristo por el ejemplo de Cristo, y sumisión por la posición que Cristo tiene en nuestras vidas. Él es el Señor y nosotros nos sometemos a Él. Así que la primera carta de Pedro, bien sencilla de memorizar. Si usted quiere saber de qué habla Pedro en la primera carta, obviamente todo basa en Cristo, pero la salvación, la santidad, la salvación del creyente, la santidad del creyente, el sacrificio del creyente o el sufrimiento del creyente y la sumisión del creyente. Y con eso usted ya puede enseñarle a otras personas lo que dice Pedro. Bien fácil, ¿cierto? Eso toma unos cuantos meses estudiarlo, pero una vez que uno ya lo maneja, puede entregárselo a otras personas. Terminamos con el tema de la sumisión, o abordando o ampliando el tema de la sumisión que Pedro quiso enseñar en esta última parte de su carta. Verso 8 en adelante. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Solo, ¿cuántos versículos tenemos acá? 7 versículos. 7 versículos que vamos a estudiar para terminar esta carta. ¿Qué le parece? ¿Está animado? ¿Sí? Qué bueno, vamos a estudiar estos versículos. Hablando de la sumisión, el apóstol Pedro, al terminar su epístola, termina con una advertencia para los creyentes. Mire qué interesante. Y esta tiene que ver con el enemigo de nuestras almas. Pedro en ningún sentido quiere que nuestra confianza firme en el cuidado soberano de Dios termine en una vida sin cautela. Fíjese que en el verso 7 y el verso 6 dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nos sometemos a la prueba, ¿cierto? Y esperamos en Dios. Verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo dependo de Dios, confío en Dios, pero cuando estoy en eso de que le entregué todas mis cargas a Dios, de que yo le dejo toda mi vida a Dios y ya no me preocupo más, no debo confiar solamente
en una parte de mi vida espiritual, que es entender que Dios es soberano y Él hará lo que tenga que hacer cuando tenga que hacerlo conmigo. No solamente descanso en eso, el apóstol Pedro tenía el cuidado de también decir, confiamos en el Dios soberano, pero no nos olvidemos también que debemos ser cautelosos, debemos ser precavidos. Dios guarda nuestras vidas, por supuesto. Dios obra en nuestra vida soberanamente, por supuesto. Él hace lo que Él quiere, con quien quiere y cuando quiere. Pero Pedro también está diciendo, y además, sean cautelosos, sean precavidos. Traten de no caminar por sendas peligrosas y no se expongan gratis. El versículo 8 dice, sed sobrios y velad. Parte del acto, hermano, de someternos a Dios tiene que ver con no ceder espacio o terreno al enemigo. Cuando uno le cede terreno al enemigo es bien complicado. Algunos ejemplos. Efesios 4, 26 y 27. Voy a resumirle algunas cosas que están allá. La Biblia está llena de consejos y cuando Pedro dice sed sobrios y velad, está diciendo pónganle atención a sus vidas, sean cautelosos porque el enemigo saca ventaja rápidamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa actitud de relajarse. Por eso después les voy a explicar las dos palabras, pero por ejemplo, Efesios 4, 26 y 27. Otros apóstoles pensaban igual que Pedro hablando de este tema de tener cuidado con el diablo. Airaos, pero no pequéis. Lo tiene, ¿cierto? Léalo conmigo, Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así que, hermano, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Arregla inmediatamente tus problemas con las personas. No deje que pase un día, es más o menos la idea. Para que no le demos lugar a ¿quién? Al diablo. ¿El diablo se mete en nuestros enojos? Obviamente él obra como quiere cuando uno se enoja y no arregla sus cosas. Por eso dice la Biblia, no. Esto es rapidito. Te enojaste con tu esposo, con tu esposa, arréglate ahora. Te enojaste con tu hermano, con tu hermana, arréglate ahora. No dejes pasar el día, porque si haces eso, le das un lugar fácil al diablo que trabajar allá. Otro pasaje, Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, el capítulo 2. Eso habla del enojo, ¿cierto? Pero mire este pasaje, 2 Corintios 2, 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo, hablando de la restauración del hermano arrepentido, él está diciendo, hermano, no se demoren en restaurar un hermano que se arrepintió, para que Satanás no gane ventaja sobre ustedes. No le haga sentir el derecho de juzgarlo, de criticarlo, de mirarlo en menos, sino que si el hermano ha mostrado arrepentimiento genuino, ustedes recíbanlo, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Que en ese espacio de tiempo, pequeño que sea, el diablo puede influenciar mal tanto a ti como a tu hermano. ¿Se fijan cómo Pablo, cómo Pedro dicen cuidado? Hagamos rápido ciertas cosas. Y en el caso del diablo, cerremos las puertas bien rápido. 1 Corintios capítulo 7, otro ejemplo. Me recordé de algunos pasajes que son tan conocidos, yo creo. No sé si tanto, pero son pasajes muy útiles hablando de esto. Cerrar las puertas rápido para que el enemigo no venga y ataque tu vida ni la vida de los demás. Capítulo 7, versículo 1 de 1 Corintios. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Los solteros dicen amén, ¿cierto? No dicen nada de eso. Bueno. Esto está hablando de un tema de desórdenes en la parte moral. Verso 2. Pero a causa de las fornicaciones dentro de la iglesia, los desórdenes que habían, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es decir, si usted es soltero o soltera y están todos sus papeles legales y se quiere casar, cásese. Cásese. Si es mujer, cásese. Si es hombre, cásese. Mujer con hombre y hombre con mujer, por si acaso. Hay que decirlo hoy día eso porque ya hay que decirlo. Okay. Verso 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Perdón, ¿cuál es el deber conyugal? Intimidad. Y lo dejo hasta ahí, ¿cierto?
Verso 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Amén, hermanas, ¿o no? ¿Esposa? ¿Sí? Su esposo tiene derecho sobre usted. Amén. Bueno, los hombres dicen amén. No, las mujeres tienen que decir amén. Bueno, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Amén, hombres. Amén, amén. Qué entregados los hombres. Verso 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. La única razón de separación en este aspecto es que yo quiero orar, gastar mi tiempo, concentrarme en Dios y no tengo ni tiempo ni fuerza para otras cosas que quiero buscar a Dios. Y me parece que en la iglesia cuando nació era muy típico, muy normal que los hermanos tenían buenos tiempos de oración. Se separaban y se ponían de acuerdo, vamos a orar esta semana, vamos a buscar a Dios. Y se ponían de común acuerdo y ambos buscaban a Dios por su parte, sin ocuparse en otras cosas. Versículo 5. Para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno. Una vez terminado eso, ¿qué dice? Volved a juntaros en uno, ¿para qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Usted no se casó para vivir como soltero. Usted se casó para estar con su esposa, alegrar a su esposa y su esposa alegrarse con usted. Si la esposa no entiende eso, usted está llevando a su esposa a un fracaso. Y si tu esposo no estás escuchando a tu esposa, entonces también la estás llevando a un fracaso. No se puede negar. Y por eso el diablo tienta a muchos hombres, porque la mujer no entiende que esto no se puede negar, no se debe negar. Es santo porque es de Dios. Y es el plan de Dios porque estamos casados. Bueno, no quisiera ir más allá con eso. Un día que hagamos una charla de matrimonio vamos a ahondar más eso, si quiere, ¿ok? ¿Cuál es el punto? No le demos espacio a Satanás. Dios nos pide, queridos hermanos, cubrir las bases rápidamente para no dejar espacios libres al diablo. Y tenemos que ser inteligentes en esto. Si nosotros le abrimos una puerta, ese es el problema, que si nosotros dejamos una base descubierta, viene y atacan esa base. Y ahí pasan los grandes problemas espirituales del hombre y la mujer, los creyentes en general. Versículo de 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Pedro dice lo mismo en forma más general. Pedro está diciendo, atentos a. Sed sobrios. ¿Qué significa? Sobriedad significa de no dejarse arrastrar por emociones y pasiones humanas. Es decir, poner tus emociones y tus pasiones bajo la dirección de Dios. No se apasione, no se emocione con cosas al punto de perder el control de lo que Dios quiere de eso. Sed sobrios, no borrachos. No irnos a los extremos, sino ser sobrios en este sentido. Estar concentrado en lo que está pasando con claridad de mente. Y velad significa ser cauteloso. Caminando, confiando en Dios, pero muy atento, observando el camino y tus pasos. El proverbio dice que uno debe mirar por dónde van sus pasos. Usted tiene que observar por dónde está caminando y si ese camino dónde te está llevando. Sed sobrios y velad. No miedo. Usted no debe tener miedo. Porque el miedo, por otro lado, paraliza a las personas. Dice, yo no me voy a equivocar, pero no me quiero equivocar, entonces no voy a hacer nada. Eso es tan malo como andar por el pecado. Porque el miedo paraliza a la gente. No es miedo lo que usted debe tener ni vivir así su fe, sino cautela, precaución, atención, prudencia. Si usted sabe que el camino es escabroso, que está complicado, que está medio oscuro, yo voy con atención. La razón de eso, versículo 8. Hay una razón por qué tenemos que tener esta actitud como creyentes. Verso 8, léalo conmigo después de velad. ¿Qué dice? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién. Usted sabe que esa palabra devorar significa tragar, literalmente, tragar. Y cuando uno traga, le pega 2 mascadas y lo traga, ¿cierto? Es decir, esto es rápido y es agresivo. No me imagino a ninguno de nosotros muy tranquilo si anda un león por acá rugiendo. Literalmente dice el versículo, velad porque vuestro adversario, el diablo, como león que ruge. Está en una acción constante un león rugiendo.
Obviamente nos está indicando, hermano, que el enemigo no está contento, no está tranquilo, sino que está en plena cacería y dispuesto a cualquiera que esté medio durmiendo, que esté medio borracho, tragárselo. Como león que ruge. Ahora, esta es la razón, querido hermano, por qué debemos estar sobrios o sed sobrios. Eso de sed sobrio significa constantemente sobrios y constantemente velando, porque tenemos, hermanos, un adversario. La palabra adversario, contrincante. Se le conoce a este adversario como el diablo. ¿Usted sabe cómo comenzó la historia del diablo? ¿Cómo se hizo diablo el diablo? Porque él no siempre fue diablo, ¿sabía usted eso? Al principio de su creación, Dios lo creó y le llamó lucero de la mañana. Era un querubín grande y protector, hermoso. Dios había puesto en él mucha confianza, muchos talentos, mucha gracia había depositado en esa criatura. Era tan hermoso y esplendoroso que la verdad y era muy talentoso. Dice que los primores de sus tamboriles estuvieron preparados para el día de su creación. Por eso algunos aluden que Satanás maneja la música, porque sabe de percusión, sabe de música, es muy entendido en muchas artes, en muchas áreas. Él es entendido en muchas áreas de esta. Cuando nace esta criatura, Dios la pone e incluso él se paseaba por Edén. Antes de que Adán y Eva estuvieran, o quizás en medio que ellos estaban, Satanás conocía ese lugar. Él se paseaba por ahí y él era una criatura esplendorosa. Dice que su vestidura era llena de todas piedras preciosas. Era dentro de los querubines, dentro de los ángeles, estaba dentro de la clasificación más alta de ángeles, un querubín grande y protector. Sin embargo, este querubín un día, por su deseo de ser como Dios, él fue condenado. Él dijo que quería ser semejante al Altísimo. ¿Y qué fue lo que corrompió o llevó al punto, a su corazón a ese punto? La multitud de sus contrataciones, dice la Biblia. Por la multitud de tus contrataciones pecaste y fuiste lleno de iniquidad. Es decir, mucha gente, muchos ángeles requerían de su consejo, su ayuda, era administrador, era muy hábil, era una persona que se manejaba muy bien en todos los asuntos, una criatura muy inteligente. Fíjese que dentro de los apóstoles, por una cosa curiosa, el hombre más inteligente de los apóstoles, ¿sabía quién es? ¿Sabe usted quién es o quién fue? El mejor administrador, el que más se manejaba, Judas. Ese era el mejor de los 12. Tenía el mejor perfil en capacidades, talentos y habilidades. De los querubines y los ángeles que Dios tenía, destacó a uno que era brillante, y fue el mismo que lo quiso traicionar. De las criaturas que Dios formó en esta tierra, puso a una criatura sobre todas las demás, al hombre, y también lo traicionamos. No sé si para Dios es buen negocio ser gente tan talentosa. Todos le han salido para atrás, todos le han traicionado. Y a veces los mismos creyentes que son tan talentosos, tan brillantes, que podrían estar haciendo tremenda obra para Dios y para su gloria, tú no los ves en las iglesias, los ves afuera. Bueno, Pedro dice que este diablo, hermano, y él cuando cae en esto, Dios transforma su imagen y este ya es símbolo de horror y de espanto. Y se convierte, ya no es lucero de la mañana, sino es Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo de todo lo que es de Dios, el adversario, el contrincante, la serpiente antigua, Satanás el diablo, el león rugiente. Su historia es conocida en la Biblia. Ezequiel 28, Isaías 14, su historia es conocida, no es ningún misterio. Todo lo que le he contado es lo que sale en las Escrituras. Y él hoy en día está en pie de guerra en contra del pueblo de Dios, de la iglesia. En su momento persiguió a Israel, en este momento persigue a la iglesia y en el futuro volverá a perseguir a Israel. Satanás nunca descansa porque él tiene una misión. Su misión, ¿sabe cuál es? Destruir todo el plan de Dios. Que la gente no le dé la gloria a Dios. Fíjate que Satanás en el futuro va a ser encarcelado
y va a ser encarcelado ¿cuántos años? Los que saben de escatología, 1000 años. Y después de los 1000 años, ¿se arrepintió? ¿Qué hace después de pasar 1000 años encarcelado? Sale como león rugiente otra vez a poner a toda la gente en contra de Dios. Es decir, Él no va a cambiar. Nunca va a cambiar su visión. Destruir todo lo que es de Dios. Destruirlo. Eso es lo que Él busca. Destruirlo todo lo que es de Dios. Y no importa los años que pasen, esa es su misión de vida. Para eso existe hoy en día. En su momento existió para dar la gloria a Dios. Hoy día lo que no quiere es que la gente le dé la gloria a Dios. ¿Es un enemigo serio? Él no está jugando cuando habla de destruirnos. Versículo 8. Por eso, hermanos, tenemos que ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quién devorar. Él intenta, hermano, mire qué interesante, él intenta ponernos mal con Dios, pero también intenta poner a Dios mal con nosotros. Él no solo piensa en que desacreditarnos a nosotros delante de Dios, sino que también Él quiere desacreditar a Dios delante de nosotros. Eso es un ataque férreo. Él quiere ponernos a nosotros contra Dios y a Dios contra nosotros. Algunos ejemplos. Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Esta doctrina es muy interesante. Hay muchas cosas que no hablamos de esto generalmente en las iglesias, pero es una doctrina muy interesante. Job, capítulo 1, verso 16. ¿Se acuerda que Job perdió todo porque Satanás negoció un poco a Job delante de Dios? Y Dios le dio permiso para que Job sufriera y pasara momentos difíciles. Pero mira lo que dijo uno de los mensajeros cuando Job estaba perdiendo todo. 1:16. Aún estaba hablando, uno que llegó a decirle las cosas malas que estaban pasando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fuego de Dios. ¿Qué le está diciendo el mensajero a Job? Oye, Dios te está haciendo daño. ¿Y no le ha pasado que a veces a uno se le mete en la mente que Dios es malo con uno? ¿No has pensado que a veces Dios, como que Dios no me ama tanto? Porque Dios me permite que sufra. Porque Dios me permite o me provoca sufrimiento y pérdidas. ¿No te ha pasado a veces que uno dice esto es de Dios y bueno, pero no nos queda la sensación dulce de decir, bueno, el Señor sabe, sino esa, ¿por qué, Señor? ¿Por qué eres así conmigo? Mira qué interesante la actitud de Job en el verso 20, 21, 22, cuando él recibió todas estas malas noticias con el acento de que era de Dios. Ahora nosotros entendemos que Dios lo permitió, ¿cierto? Pero el que tomó las armas, las herramientas para destruir es Satanás. Por sobre Satanás siempre está Dios controlando todo, eso lo entendemos. Pero a veces la mala intención de Satanás es decir, bueno, Dios te lo permitió porque Dios no te ama. Esa es la mala intención que tiene. Puede ser que Dios lo ha permitido porque todo Dios lo permite. Pero la mala intención del diablo es decir, y eso te pasó porque Dios no te quiere. Y eso te pasó porque Dios no está ni ahí contigo. Son palabras que a nosotros nos hieren cuando sufrimos ciertas pérdidas profundas en nuestra vida. Pero mira lo que hizo Job, verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Qué linda actitud adorar a Dios en medio de una situación tan triste como esta. Verso 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Es decir, yo no traje nada y nada me voy a llevar. Jehová dio y Jehová quitó. Gracias por lo que me diste, gracias por lo que me quitaste. Sea el nombre de Jehová, bendecido sea su nombre. Mira el verso 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Job pudo hacer eso? Porque Job estaba sobrio y estaba velando. No se emborrachó con las bendiciones diciendo, oh, Dios me ama por las bendiciones. No, él sabía que Dios le amaba aunque no tuviera ninguna bendición.
Dios lo ama. ¿Y sabes que Dios te ama aunque no tengas ninguna bendición material? Aunque no recibas nada más de lo que ya tienes, Dios te ama. Dios nos ama profundamente, enteramente, perfectamente, aunque no reciba nada más y aún pierda todo lo que me queda. Dios me sigue amando. Pero Job lo sabía porque estaba velando y estaba sobrio. ¿Recibe bendiciones de Dios? Gracias, Señor. Yo te lo agradezco en el alma. Gracias. Pero no son estas cosas las que me motivan a seguirte. No, yo te amo porque tú eres Dios. Y eso te libera, hermano, te mantiene sobrio, te mantiene velando, te mantiene atento. No cautivado por las experiencias que nos puedan pasar, sino concentrado en la persona a quien estoy siguiendo, que es Dios. Otro ejemplo más, el caso de Jesús. Mire Mateo capítulo 27. Job, Jesús. Ejemplos increíbles, Mateo capítulo 27. Aunque el Señor estaba dando su vida por nosotros y pagando el precio en la cruz, mira cómo el diablo usa personas para cambiar esa buena motivación y quiere meter ideas en la cabeza de los que sufren justamente. Mateo 27, 41 al 43 dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Oh, qué satánico esta palabra, ¿no? Confiaste en Dios, ¿cierto? Que te libre. Él lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace contigo? Si tú dices que eres su hijo. Eso es del diablo. Obviamente aquí el imperio satánico estaba todo de pie, manifestando a través de los demonios y a través de las personas. Qué increíble, hermano, a veces es que gente dice eso: oye, pero ¿por qué te va tan mal si tú eres hijo de Dios? Oye, y Dios no te está respondiendo. Y tú dices que vas a la iglesia. ¿Para qué vas a la iglesia? Wow, el diablo te quiere sacar la alfombra y hacerte caer de golpe en tu fe. No se olvide, es el diablo. La Biblia dice que es un león rugiente. Usa su hocico para meterte miedo. Usa sus secuaces para infiltrar un poco de temor y desconfianza. Y para ponernos mal con Dios. Él ruge de tal forma que te quedes paralizado, a fin de que nosotros digamos: verdad, yo creo que Dios, sí, pues al hermano lo bendijo y a mí, sí, pues a él ya le escuchó su oración y las mías. Sí, pues yo llevo años clamando por eso y ¿por qué a mí no, Señor? Si que este hermano es mejor que yo y yo también te sirvo y yo hago lo mejor, tú sabes. Te filtró agua. Te entró agua en tu pequeña barca, que se llama incredulidad, se llama queja, se llama como si estamos desconformes. No estoy conforme, no estoy contento. ¿Por qué, Señor? Si estoy tratando de hacer lo mejor para ti, ¿y dónde están mis bendiciones? Y alguien te lo hace caer así como muy pesado. Ay, tú vas a la iglesia. Bueno, yo estoy mejor que tú y no voy ni a la iglesia. Ese es un espadazo del diablo. Y te saca para que empiece a sangrar uno. Y francamente a veces uno se viene mal herido de ciertas reuniones y juntas con personas. Porque uno se viene pensando: Dios, eso es verdad. Es verdad eso. Es verdad, a los demás le diste respuesta y a mí no. Eso es verdad, esa cuestión. Tú no eres tan bueno conmigo. Mi hija está aprendiendo a creer en Dios. Y esta semana le dio por orar por Peppa Pig. Ella quería un Lego de Peppa Pig. Y mi esposa un día estudiando le dijo: pero hija, ora a Dios. Él te puede proveer para esas cosas. Y se fue a la pieza a orar: Señor, yo te pido por la Peppa Pig, por la casita,
por sus amigos, la mesa que tiene, y le describió todo el juego. Ella oraba por todo eso. Y mi esposa feliz y feliz en nosotros porque está desarrollando fe. Está aprendiendo a creer. Pero su fe es pequeñita y no conoce a Dios todavía. Ella conoce que Dios puede hacer cosas, pero no conoce el carácter de Dios. Y al rato estaba diciéndole, no tiene poder. No tiene poder. Y mi esposa le dice, ¿pero qué? No, Jesús no tiene poder porque no. ¿Dónde está la Peppa Pig? ¿Ah? Francamente, a veces yo veo que creyentes somos iguales. Lo bueno es que está creyendo. Lo bueno es que está orando. Lo bueno es que está practicando fe. Lo malo es que aún no conoce al Dios que tenemos. Porque el Dios que tenemos, hermano, uno le puede pedir y Dios puede decir sí. Sí y ahora. Dios puede decir no y nunca. O Dios puede decir espérate un poco. Yo quiero hacerlo a mi manera. Maneras sorprendentes. Ayer un hermano llorando nos contaba que 13 años oró por una respuesta que necesitaba. Y la necesitaba con todo su corazón. 13 años orando. Y ayer, con sus ojos llenos de lágrimas, dijo, hermano, Dios me respondió. Después de 13 años, Dios abrió la puerta para una respuesta que yo... Y nos contó su historia, todo, hermano. Todos emocionados. 13 años. Pidiéndole a Dios, Dios, por favor, concédeme esto, me preocupa. Y después de 13 años, Dios responde. ¿Sabe lo que me emociona? Una, que Dios responda, pero lo otro que me emociona es que un hombre esté 13 años clamando y esperando una respuesta. ¿Cuántos años llevas orando por cosas? Algunos dicen, no, yo oré toda una semana, Dios ya no me respondió. Oye, hermano, qué fea. Esa es fea. Esa es fe instantánea. Pragmática, absolutamente alejado del carácter de Dios. ¿Cuántos años oró Abraham por su hijo? No, nosotros queremos todo ya, porque ahora lo necesito. Eso es un sistema secular, ¿sabe? Dios sabe cuándo lo necesitas. Y Dios sabe cuánto lo necesitas. Y en su momento, Dios nunca llega tarde. María y Marta le dijeron a Jesús, Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Eso dijo Marta primero, la que tenía más carácter, ¿cierto? Y Jesús le da la explicación, le dice, mira, yo soy la resurrección y la vida, y el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Y Marta fue a buscar a María. Y María sale corriendo ante el Señor Jesús. ¿Y sabe lo que le dice? Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Siempre tenemos las mismas quejas. Dios, tú llegaste tarde. Y Dios nunca llega tarde, hermano. Sino que llega a su tiempo. Porque está dentro de sus propósitos. Así que ayer con mi esposa fuimos a buscar la Peppa Pig. Y usted no me va a creer, pero no la encontramos. No la encontramos. Y yo le digo a mi esposa, Dios se la va a dar a esta muchacha. No sé cómo, pero Dios algo va a hacer y se la va a llevar a esta muchacha. Porque yo se la fui a buscar, no la encontré, no había. Busqué en varios locales, no había. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No sé. A lo mejor hoy día me va a llevar a otro lugar y lo voy a encontrar. No tengo idea, pero Dios, hermano, se mueve. Y Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y es una cuestión que cada creyente tiene que experimentar. ¿Cuántas veces has orado y Dios te ha dado una respuesta de su forma, ¿cierto? Ahora yo la embarré porque le hice pública la oración a mi hija. No, hermano, solo quiero decirte algo. Dios responde de 1000 maneras. Y las respuestas más lindas son cuando uno ora en silencio. Y nadie sabe. Y Dios te da la respuesta. ¿Usted confía en Dios? Sea sobrio y vele, porque el enemigo te quiere poner en contra de Dios. Así como también nos quiere indisponer a nosotros delante de Dios. ¿Se acuerda que tenemos un acusador? Y es el mismo. Este mismo personaje nos está acusando delante de Dios diciendo, y tú le amas a ese. Mira cómo se comporta. Deberías dejarlo solo un rato. Déjalo solo un rato. Préstamelo un rato. Y nos acusa. Hermano, nosotros ya tenemos a alguien que nos acuse. Por favor, usted no anda acusando a nadie. Ya tenemos uno que nos acusa. El diablo nos acusa siempre para ponernos en mala disposición con Dios. Ahora, de ese lado yo me quedo tranquilo porque Dios conoce todo. Pero del lado que me inquieta es cuando el diablo viene hacia acá a ponernos a nosotros en contra de Dios.
¿Viste que Dios no te ama? ¿Viste que Dios no tiene poder? Y se nos filtran esos pensamientos a veces cuando no estamos sobrios y no estamos velando. Y empezamos a dudar de Dios. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? ¿Te ha pasado alguna vez que has dudado de Dios? Y después Dios nos responde y nos deja la boca, pero taponeada, ¿cierto? Y al mes siguiente que tenemos otra situación, volvemos a desconfiar. Y así nos vamos de tumbo en tumbo, hasta que aprendemos, no importa, no importa. Dios es Dios. Dios es Dios. Bueno, por eso, hermano, tenemos que velar y ser sobrios. Versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La única forma que usted puede resistir firme, no que quede en el suelo botado todo amoreteado por ahí, la única forma de resistir firme, de quedar en pie, es a través de la fe en Jesucristo. Esa es la fe que vence al mundo, nuestro Señor Jesucristo. Esta fe, hermano, no está basada en una cosa mística ni fantástica, está basada en Cristo. Cristo es mi Señor y Salvador. Y si yo he confiado en Él, Él me va a permitir estar firme frente a estos ataques del diablo. ¿Por qué? Porque nosotros amamos al Señor aunque no nos dé nada, hermano. No importa, si no nos da nada y aún no tuviéramos nada, somos felices porque Cristo está en nosotros. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo está completo. No tenemos todo lo más importante. Y la Biblia dice que bajo esa fe yo puedo confiar que Él no me va a dejar ni me va a desamparar. Puedo confiar en Él. Esa fe sella mi mente, mi alma, mi corazón, mi espíritu para que no me entren estos ataques que el adversario quiere poner en mi corazón. Sabiendo que los mismos padecimientos, mira qué interesante esto, se van cumpliendo. ¿Usted sabe que el diablo es sistemático para trabajar? Pregunta, ¿el diablo es omnipresente? No. ¿Es todopoderoso? No. ¿Es omnisciente? No. El diablo no tiene los atributos de Dios, es una criatura y tiene límites. Pero es ordenado para trabajar, es estratégico. Trabaja con un ejército que son sus demonios y los organiza de tal forma que mira lo que dice el pasaje. Sabiendo que los mismos padecimientos, ¿cuáles? Los que ustedes están pasando, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué dice el diablo? Muchachos, esta es la estrategia de este mes. Este es el pecado que vamos a hacer relucir. Ahora, escuadrón 1, Chile. Escuadrón 2, Bolivia. Para no dejar a mi hermano. Escuadrón 3, Centroamérica. Escuadrón 4, Norteamérica. Y cuando terminemos acá, nos pasamos toda Europa. Por eso, las mismas cosas que sufrimos por un lado empiezan a pasar por otro lado. Es un sistema de trabajo. Que envidia, hermano, la estrategia que tiene este. Este es tan organizado. Es un general de ejército. Él maneja todo y sabe la contabilidad y sabe la estrategia y la va implantando para que todos los creyentes vamos atravesando situaciones difíciles. ¿Cómo lo hace para que en todo el mundo eso se logre? Con estrategia de guerra, por hermano. Con escuadrones organizados. Por eso, hermano, nosotros las iglesias tenemos que aprender una cosa. Tenemos que ser organizados para lograr cosas. Tenemos que unirnos en pos de Cristo, ¿o no? ¿Queremos ganar al mundo? Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Usted está con Cristo o no? ¿Usted ama a Cristo? ¿Lee su palabra? ¿Está orando cada día? Tenemos que hacerlo con fuerza y todos juntos para lograr la meta. Y todo esto tiene que ir en unidad de todos, pues, hermano. Usted debe entender esto, cuando una persona presenta una batalla frente a un ejército no se puede tirar solo. A veces la iglesia dice, mandemos al pastor por delante. El pastor le va a dar a todos estos 500.000, le va a dar a todos. El pastor va a quedar ahí, ya hermano, ahora todos conmigo. Ay, ¿sabe que yo tengo que hacer cosas hoy día entonces? Y abandonamos la pelea. Y dejamos a 3, 4 soldados que van a dar su vida por el evangelio. Y todos los demás haciendo su vida. Por eso fracasamos como iglesia frente a las batallas. Porque no nos paramos como ejército. Querido hermano, somos un ejército en Cristo.
y debemos mentalizarnos como un ejército. Tenemos que ser soldados y jugarla. Jugarla en serio por algo que el Señor nos llamó, que es ganar almas para Cristo, discipularlos y llegar al mundo entero con el mensaje de salvación. Amén. Pero si no somos mentalidad de ejército, estamos perdidos, hermano. Si no nos unimos a decir, ok, esta es causa común, le damos todo y todos triunfamos. Es ahí que yo, hermano, a veces envidio a la iglesia pentecostal. Por ese lado me da envidia. Sí, por ese lado sí. El pastor dice algo y todos los feligreses se mueven. Nos va a pasar algo hoy día curioso. Tenemos que vender 500 bolsas, hermano. Que es una misión que tenemos para juntar un poquito más de plata para esta iglesia. Vamos a ver cuántos van a llevar bolsas para vender. Y quiero que todos lleven algo para que vendan. Más de alguno va a decir, yo no llevo. Yo no trabajo con ese sistema. ¿Pero usted es soldado de aquí o no es de aquí? ¿Es de aquí? ¿Ama su iglesia? ¿Quiere que tengamos otro templo? Tiene que trabajar. Y se va a llevar unas bolsas para vender. ¿Amén? ¿Sí? Qué difícil, qué distinto que no hablen así, ¿cierto? Se las va a llevar. Así como se las va a llevar. Es interesante, hermano, que en otras iglesias, y digo de corte pentecostal, hermano, lindo, yo agradezco a Dios por el ejemplo que muchas veces hemos recibido. Si usted abre los ojos, mucha gente te puede enseñar muchas cosas. Pero la gente ahí habla, el pastor habla y la gente corre. Y se hace lo que se tiene que hacer. ¿Sabe cuántos colegios ya han construido? ¿Sabe cuántas instituciones ya tienen? ¿Sabe cuántas universidades han podido levantar? ¿Por qué? Porque son soldados. Ya hay un general y lo está mandando y ellos ni lo piensan, lo hacen. Actúan frente al gobierno que les da el Señor por delante. Yo he notado que muchos creyentes hoy día les gusta ser independientes. Como, no, sí, yo amo al Señor. Sí, el pastor también, pero bueno, él tiene su idea, yo tengo las mías. Y yo entiendo, todos tenemos distintas opiniones, pero cuando el pastor te está pidiendo algo, la actitud de nosotros, ¿qué debe ser? Amén, pastor, ¿o no? A ver, ¿cuántos dicen eso? Amén, pastor, yo voy. Ya, 4 hermanos, 5 hermanos. No, casi todos. Qué bueno. Qué bueno, hermano, pero le digo algo, no vamos a lograr nada si no estamos juntos. Yo puedo tener muy buena idea o muy mala idea, da lo mismo. Pero si usted está conmigo, me siento mejor. Y si yo estoy con usted, se siente mejor, ¿cierto? Es más lindo trabajar como una familia, como un equipo y un ejército. Y la verdad, para darle la guerra al diablo tenemos que estar unidos. Ayer con los de EDA pactamos hacer ayuno toda la semana. Vamos a empezar un ministerio que se llama ayuno y oración. Estamos buscando dirección de Dios, mucha dirección de Dios. Y ayer cada uno de nosotros tomó un día para ayunar. ¿Cuántos de ustedes se sumarían a eso? Hay alguien que dice, a mí me interesa, pastor, yo me quiero sumar un día a buscar el rostro de Dios. Voy a dejar de comer para buscar a Dios. No voy a dejar de comer por dejar de comer. Voy a tener un propósito en mi mente y es clamar a Dios por las peticiones que tenemos como iglesia. Porque Dios lleva a la iglesia a un punto mucho más alto de lo que estamos. Y ayer todos nos prometimos un día. Tenemos hasta el sábado cubierto, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Si usted, hermana o hermano, se quiere agregar, por favor hable conmigo. Diga, pastor, cuente conmigo tal día. Puede ser medio ayuno, puede ser ayuno completo, es decir, 24 horas, 12 horas, 8 horas, 10 horas, pero comprometidos a orar, a buscar el rostro de Dios. La única forma que vamos a vencer, hermano, es uniéndonos en las cosas espirituales y teniendo una mentalidad de ejército. ¿Está animado con eso, no? Yo pienso que es lo mejor que podríamos hacer. Y ayer quedamos todos muy animados, cada uno va a poner su cuota de buscar a Dios, con todo el corazón. A ver qué Dios va a hacer con eso. Y lo único que Dios puede hacer con alguien que le busca es responderle y considerarlo, porque está molestando. Y como tenemos este deseo de ¿dónde Dios nos va a llevar? Nuestra oración esta semana va a ser, Señor, guíanos. ¿Dónde tú quieres poner tu iglesia? ¿Nos va a sacar de aquí? ¿A dónde? ¿Dónde, Dios? Ábrenos las puertas, danos sabiduría, provéenos el dinero y empezar así a golpear la puerta divina para que Dios nos guíe. Amén. Así que todos los que se van a comprometer, anótense por favor y después hacemos un WhatsApp, ahí el grupo de ayuno y oración, nuevo ministerio para nuestra iglesia, de búsqueda de Dios. Bueno, sigo avanzando, a ver si puedo un poquito más. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria
y el imperio o el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosas palabras. El apóstol Pedro dice lo siguiente, que este Dios que nos llamó, este Dios que nos salvó, a través del Señor Jesucristo, después de haber padecido un tiempo, un poco de tiempo, porque también la lucha no es toda la vida, son espacios de tiempo donde Dios nos prueba, donde Dios permite que el diablo ahí empiece a atacar, pero es un tiempo. Dios también limita eso. Pero ¿qué va a conseguir con todo eso? ¿Qué ganamos con todo eso? Hay 4 virtudes que uno consigue cuando atraviesa bien las pruebas o las luchas en contra del enemigo. ¿Cuáles son? Él mismo os perfeccione. Entre paréntesis, estas 4 palabras usted las tiene que leer en futuro, presente y futuro. Os perfeccionará, os fortalecerá, afirmará, establecerá. Estas 4 palabras son en el presente y en el continuo, es decir, Dios está obrando hoy y lo seguirá haciendo. Yo conseguiré algo de esto. No en la eternidad, en esta tierra voy a conseguir esto. Y hay 4 palabras, ¿cuáles son? Primero, perfeccionará, y eso significa hacer apto, equipar. Te va a preparar el Señor para el ministerio. En Hebreos 13, 20, 21 dice de lo mismo, hermano, que Él nos perfeccionará. Es más o menos lo que hace la palabra con nosotros, ¿se acuerdan? Toda la escritura es inspirada por Dios. A fin, verso 17, de perfeccionar, y la idea es de equipar, de prepararte para el ministerio. Dios te perfeccionará a través de estas luchas. Así que ¿vale la pena luchar? Vale la pena, porque después de eso viene ¿qué? La perfección, el equipamiento. Dios me va a dejar equipado para el ministerio. Es decir, la palabra me equipa para el ministerio y las luchas me equipan para el ministerio. Así que lea la palabra, porque esa te perfecciona, y sométase a la lucha en el nombre del Señor, porque eso va a ir perfeccionando tu vida. Afirmará, y eso significa afianzar, confirmar. Así que voy a estar lleno de convicción, porque va a afirmar mi fe. La lucha, lejos de desanimarme, me va a afirmar. Me fortalecerá, y eso tiene que ver con robustecer, con darme resistencia. Por lo tanto, cuando uno enfrenta las luchas y ya se acostumbra a las luchas, uno tiene mayor resistencia. Uno es capaz de soportar mucho más lo que es nuestro desafío de fe. Y otra cosa, establecerá, y eso tiene que ver con consolidar, con fundar. Aquí me quedo y nadie me mueve. Todo eso se consigue a través de las luchas. Así que vale la pena luchar. Es difícil y a veces terrible, pero vale la pena. Voy a conseguir cosas por la gracia del Señor. Voy a conseguir cosas que no conseguiría de otra forma. Así que si Dios nos permite luchar y que el diablo esté ahí, nosotros luchando, orando, clamando, sometiéndonos al Señor, y empezamos la lucha y hay pruebas, bueno, la Biblia habla de que va a perfeccionar mi carácter a tal punto que puedo ser usado por Dios de forma increíble. Gracias a Dios por eso. Por eso Pedro termina con el verso 11 diciendo: a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Le saca una alabanza a Pedro el ver la obra que Dios va a hacer en eso. Y voy a terminar, hermano, 12, 13 y 14. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Este pasaje es muy lindo. Por lo menos la segunda parte nos dice que Pedro usó un secretario, ¿cierto? La primera parte, Silvano. Y Silvano es un nombre que se menciona poco en la Biblia, pero Pedro tenía un testimonio que dar de Silvano. ¿Qué dice? A quien tengo por hermano fiel. Mire, hermano, a veces en la Biblia no hay gente muy famosa. Y a veces se mencionan una pura vez o 2 veces por ahí. Lo importante es para qué se menciona. Y aquí Silvano se menciona para mostrarnos que era un hermano fiel. Un buen hermano que estaba con Pedro, no se pierda de eso. Y dice que escribió brevemente. Bueno, es breve, realmente, hermano, los escritores bíblicos escribían brevemente, o sea, rápidamente escribían. Nosotros nos demoramos un montón en estudiar, pero ellos escribían. No crea que ellos se tomaban meses escribiendo, no había tiempo para eso. El Señor los guiaba y le decía: Silvano, escribe tal cosa, el Señor dice. Y empezó con Pedro. Terminaste, Silvano, ya, llévate esta carta. Probablemente estas cartas tomaron un día. Y a nosotros nos han servido años y años.
Pero estas cartas no eran rápidas, o sea, no eran cartas largas así de hoy, este mes vamos a terminar primera de Pedro. No, no, ellos tenían poco tiempo. Y en circunstancias, Pedro le dijo a Silvano, siéntate, mira, escribe esto, lo vamos a escribir a los expatriados de la dispersión, supe esta situación, escribe por favor. Y empezó a escribir. Y por eso Pedro dice, a través de Silvano os he escrito brevemente. Mi hermano, miren, esto es lo que pude escribir, pero se lo escribo. Con un propósito. Dice, brevemente amonestándoos y testificando, dándote confirmación que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Lee esto, hermano, y te vas a dar cuenta a través de estos 5 capítulos, le decía Pedro, que esta es la forma de vivir en la gracia de Dios. No es como los falsos te dicen, no es como los paganos quieren, es como dice esta carta, esto es lo que Dios dice para ti, y esta es la verdadera gracia de Dios. Así tienes que vivir tu fe. Si yo te lo pudiera decir en 5 capítulos, te lo digo así. Y eso es vivir la gracia de Dios. Verso 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Pase con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y el apóstol Pedro termina animándonos en algo. Primero, en el verso 8 dijo, sed sobrios. Y ahora está diciendo, saludaos. Una cosa es dar la gran batalla de la fe, ¿cierto? Contra el enemigo, y porque tenemos un enemigo. Pero gracias a Dios también tenemos amigos, compañeros, hermanos. Y no debemos olvidar del compañerismo en la iglesia. Si es verdad que tenemos un gran enemigo, también tenemos buenos amigos y tenemos que cuidarlos. Pedro dijo en el verso 13, la iglesia que está en Babilonia. Usted sabe que Babilonia siempre fue símbolo de paganismo, de maldad, de carnalidad. De todo lo que usted quiera malo, Babilonia era como el símbolo. Y Pedro dice la iglesia que está en Babilonia. Pero Pedro dice lo siguiente. Ahora, Babilonia hay 3 lugares que usted puede graficar Babilonia en la Biblia. Babilonia como Babilonia misma, el lugar geográfico específico. Babilonia, que también le llamaron a un cierto lugar en Egipto. Y Roma, que también algunos le dieron el sentido de Babilonia, por lo pagano. En Apocalipsis usted ve un poco de eso. Bueno, la verdad no me importa mucho qué lugar es. Y la verdad no sé quién va a saberlo hasta la eternidad. Cuando usted llegue a la eternidad, dígale, Pedro, esa Babilonia, ¿a qué te referías? Bueno, pregúntele allá, yo no sé. Puede ser que sea literalmente Babilonia. El lugar de Babilonia donde están los paganos, pero no es tanto el punto importante es esto. La iglesia que está en Babilonia elegida, juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, saludan. Pedro está diciendo lo siguiente, aunque estamos en Babilonia, somos buenos hermanos. Aunque estamos en Babilonia, Marcos. ¿Quién es este Marcos? El que escribió el Evangelio, según San Marcos, os saluda. Marcos está conmigo, aunque estamos en Babilonia, aquí también hay buenos hermanos. Y estos hermanos que estamos en Babilonia, por la voluntad de Dios, les saludamos a ustedes. ¿Para qué? Quitemos los prejuicios. Esta iglesia de tal barrio, debe ser ahí nomás esta iglesia. Ustedes son de Recoleta, deben andar con la cuchilla ahí en medio de la Biblia. Aunque estamos en Recoleta, somos buenos hermanos, ¿cierto? Amamos a Dios. Y saben una cosa más, os saludamos, hermanos. Les damos saludos. Y eso significa, hermanos, cuando ustedes quieran, son bienvenidos. Y esperamos nosotros ser bienvenidos cuando vamos a ustedes. Comunión. Comunión. Pedro, antes de despedirse, no se olviden que aunque estamos en Babilonia, aquí hay buenos siervos de Dios. No porque seamos buenos, sino porque Cristo ha hecho la obra. Porque Cristo hace la obra en cualquier lugar. Y verso 14, no solo les fomenta la comunión con los demás, sino entre ustedes también, dice Pedro. Verso 14, saludaos unos a otros con ósculo, con beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. ¿Qué podemos decir de eso, hermano? Tener una linda comunión entre nosotros. Invitarnos a nuestras casas, ser sencillos y amorosos, ser expresivos con nuestro cariño con los hermanos. Si usted ve que alguien sufre, déle un abrazo de amor. Dele ese beso de amor que necesita el hermano, de ese amor de Dios que lo necesita a veces porque su alma está sangrando por algunos problemas que está enfrentando. Pero qué lindo es cuando está en esa situación, alguien te levanta con un abrazo y dice, hermano, yo te amo.
Y no tienes que decirle grandes cosas. Mostrar tu amor genuino ministra más que un gran discurso. Amén. Y eso debe ser entre nosotros también. Si no nos podemos amar entre nosotros, ¿cómo esperamos amar a los que vienen de afuera? Si no nos amamos entre nosotros, ¿cómo vamos a amar a otras iglesias? Por eso Pedro dice, nosotros les saludamos, pero ustedes también salúdense. Ustedes también tienen que amarse. Que nunca les sea indiferente el sufrimiento de su hermano. Porque cuando te pasa eso, entonces, ¿de qué tipo de amor estamos hablando? Así termina Pedro. Vamos a orar. De todo lo que Pedro nos enseñó, por favor, ora a Dios en esta mañana. Busca a tu Dios. Querido Señor, gracias. Hemos terminado esta carta. El Señor nos enseña muchas cosas, de verdad muchas cosas. Tenemos un enemigo muy fuerte que anda buscando como un león rugiente a quien tragarse, a quien eliminar de la carrera. Pedimos perdón, sinceramente, porque a veces no hemos velado, ni hemos sido sobrios. Quizás, Señor, nos hemos conformado. Quizás creemos que porque somos creyentes ya, y tu gracia está en nosotros, que ya hemos descuidado nuestras vidas personales. Y el enemigo está ahí acechando. Perdónanos por ser tan cortos de vista en la vida espiritual. Nos relajamos demasiado, Señor, creyendo que ya todo está listo porque tú estás con nosotros. Y tú mismo dices, aunque estoy con ustedes, sean sobrios y velen. Ayúdanos, Señor, a ser muy humildes en eso, a someternos a tus instrucciones. Primero, confiar que tú estás con nosotros. Y segundo, estar atentos a lo que está pasando y lo que está queriendo hacer el enemigo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia. Y poner atajo a todo eso a través de la fe en Jesucristo. Padre Celestial, nos animaste también a hacer un ejército, a trabajar juntos, con un propósito final y más grande, Señor, que llevar la gloria a tu nombre. Ayúdanos a hacerlo, a ser sumiso, obediente, a jugar, Señor, a jugársela el uno con el otro, el uno por el otro, y para ti, Señor, que podamos ser una iglesia que te sigue, que te sirve, que sea santa. Y también gracias por terminar con la comunión. Si es verdad que tenemos un gran enemigo, también podemos tener grandes amigos en la fe. Hombres de Dios, mujeres de Dios, que orarán por nosotros, que nos animarán y nosotros les animaremos en medio de esta batalla. Ayúdanos a ser una iglesia cariñosa, una iglesia comunicativa, una iglesia expresiva en el amor. Una iglesia que no se quede tranquila cuando ve a un hermano llorar, sufrir, pasar necesidades. Que podamos ser prácticos, el uno con el otro y el uno para el otro. Señor, si hay alguien en este lugar que aún no te conoce, que hoy se pueda entregar a este Dios que cambia vidas, a este Dios todopoderoso, y a este Dios que nos libra de la ira venidera y del poder del maligno. ¿Habrá alguien en este lugar que nunca ha conocido a Jesús? Pregunta, ¿te gustaría conocer a Jesús? ¿Te gustaría entregarle tu alma a Jesús? Si es así, me gustaría que oraras conmigo de esta forma. Señor, aquí está mi alma. Te entrego todo mi ser, te entrego mi vida. Por favor, Señor, acepta lo que soy. Límpialo, perdónalo. Transfórmame, cámbiame, renuévame. Por el poder de tu sangre, yo creo en ti, Jesús. Tú eres quien libra del pecado y de la muerte. Y tú eres quien tiene y ganaste el imperio de la muerte que tenía Satanás. Tú tienes todo dominio. Y quiero seguirte a ti. Creo en ti. Te entrego mi corazón. Voy a ti, Señor, en humildad. Sé que tú me amas. Ahora lo entiendo. Y quiero vivir para ti. Te entrego mi corazón y te lo abro para que vivas en mí. Con sus ojos cerrados. Honestamente, sinceramente, ¿hay alguien que oró de esta forma? ¿Puedes levantar tu mano y bajarla rápidamente? Amén, qué bueno. ¿Hay alguien más
que oró de esta forma, que no lo había hecho antes, pero que ha entendido el mensaje del Señor? ¿Hay alguien más así? Si bien es cierto, siempre hacemos la invitación, no siempre tienes que levantar tu mano, solamente en el momento, si realmente eso es una realidad en ti o que no era una realidad y ahora quieres que sea. Bendecimos al Señor porque muchos ya están entendiendo el mensaje y eso es muy bueno. Querido Señor, gracias por tu palabra, tu presencia y tu amor con nosotros. No somos dignos, Señor, tú lo sabes. Pero si tu palabra, Señor, está aquí, ella siempre es viva y eficaz, y más cortante que toda espada a dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias por tu palabra en nosotros. Gracias por todos los que vinieron hoy. Que lleven cada uno de ellos, Señor, esta semilla preciosa y la puedan implantar en su corazón, para que el fruto de justicia nazca en cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.